Muy buenas y muy felices tardes para todas las personas que nos ven y nos escuchan en nuestro canal Horizontes del Mañana. Hoy tenemos el grato gusto y placer de tener al señor José Daniel Trujillo. José Daniel, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro canal. Gustavo, muy buenas tardes. Muy complacido de estar en tu canal, que me invites a hablar de temas que nos regocijan, que no son comunes, que nos atraen, lo digo coloquialmente. Te reitero, muchas gracias por la bienvenida que me das. Con muchísimo gusto, más que merecida. Vuelvo y lo repito para todas las personas que de pronto no han visto las otras entregas. Este video surge a raíz de este maravilloso libro Con la mirada en el porvenir, Memorias de Ciudad Bolívar, Antioquia. Y José Daniel es uno de los 16 escritores o articulistas de este fabuloso libro que a todos les recomiendo. ¿Ah? Y quiero romper el hielo contando una pequeña anécdota, José Daniel, que estoy seguro que a ti también te pasaba en tus épocas pretéritas, y era que cuando llegábamos a la casa de esa niña a la que estábamos pretendiendo y nos presentaba de pronto a la tía o a la abuela, entonces ella le preguntaba, ve, ¿y vos de cuáles Vélez es que sos? ¿Vos de cuáles Trujillos es que sos? ¿Vos de cuáles Restrepos es que sos? Contanos por qué nos preguntaban eso nuestros antepasados. ¿Cómo te parece, Gustavo, que así nace el apellido Restrepo precisamente? Uno de los argumentos para entender por qué un apellido judío cristianizado como López termina convertido en Restrepo. Y es muy válido tu comentario. Mi mamá era de las que decía, ¿y vos de cuáles sos? ¿De qué línea? ¿De qué área? ¿Hijo de quién? Y así nace precisamente el apellido Restrepo. Lo digo en mi artículo donde planteo las genealogías de los primeros pobladores de Bolívar, en el caso de Trujillos y Restrepos. Pues en la naciente Villa de Aná, Villa de la Candelaria y posteriormente Medellín, se asentaron familias de apellido López. Y llegó un momento en que hubo que preguntar, ¿y vos de cuál es López sos? ¿Y vos de cuál es López? Y algunos de ellos, considerando que eran los más antiguos de estar en el territorio de lo que hoy es Medellín, dijo, pues vamos a identificarnos, vamos a aclarar este tema. Y recordaron que en Asturias, cerca de Castropol, hay una vereda de apellido Restrepo. Y dijeron, nosotros somos López de Restrepo. Y así empieza a evolucionar el apellido. Después resuelven quitarse el López, quedan de Restrepo, y finalmente, como bien lo comento en mi artículo, que viene citado en ese libro maravilloso, que tiene que ver mucho con el ser de los bolivarenses o de los bolivarenses, como dicen algunos. Ese momento es maravilloso para poder entender que el apellido Restrepo terminó afincándose en la República de Colombia. Bueno, yo veo que tú tienes una enciclopedia dentro de tu mente y de tu corazón en relación con el tema de los apellidos de nuestros ancestros, ¿verdad? Y obviamente una entrevista no va a ser suficiente para meternos y bucear en ese mundo apasionante, pero vamos a tratar de hacerlo de una forma sencilla y simpática, ¿cierto? Entonces te voy a preguntar, y yo sé que tú te vas a pegar de acá para darnos esa explicación. Cuéntanos la historia de Florentina Restrepo Restrepo. Florentina Restrepo Restrepo es mi abuela paterna. Florentina Restrepo Restrepo es mi abuela paterna y es hija de Teodomiro Restrepo Botero, es de los fundadores de Ciudad Bolívar. Teodomiro es hijo de Vicente Restrepo Toro, quien a la vez es hijo, esto es muy molesto mencionar tantos nombres, de José María Restrepo Montoya. Dejémoslo ahí. Y mi abuela, a quien yo le dediqué un librito o una obra que se llama Linajes y Olvidos, porque mi abuela es maestra de primeras letras en ese naciente Bolívar. Algunos dicen que es la primera mujer que nació en Farallón, por los sitios o por los lados de muy cerca del poblado de lo que hoy es
Bernardo de los Farallones, y mi abuela es una maestra cuya escuela, cuyo nombre desapareció. Durante mucho tiempo dijeron que nunca hubo en Farallón una escuela que se llamara Florentina Restrepo o Flora. Y resulta que en un inventario del municipio de Bolívar, un inventario que alguien codificó, se encontraron que evidentemente hace 70, 80 años hubo una escuela que se llamaba Florentina Restrepo. De ahí que mi libro sobre ella se llama Linajes y Olvidos. Y Florentina, una persona distinguida, es la hermana nada menos de una de las personas más significativas para Ciudad Bolívar, como es don Alejandrino Restrepo, el gran mecenas, el gran preceptor, el hombre que regala el terreno para el hospital, que regala el teléfono para las monjas terciarias capuchinas, en fin, es un personaje, pero el personaje importante allí, mire usted, es mi abuela, hija de Teodomiro. Teodomiro es hijo de Vicente, Vicente de José María, pero José María, ojo con este dato, es tal vez el hijo del personaje más importante en toda la historia de los Restrepos. En el momento en que los Restrepos se abren y aparece la línea Pachereque y aparece la línea Platanar, no sé si este es un tema que hay que aclararlo porque genera suspicacia. Pues don Alonso de Restrepo, el primer Restrepo, tuvo algunos hijos y uno de ellos, el mayor, es el cura Juan Ambrosio Restrepo. Y el cura Juan Ambrosio, pues tiene sus devaneos amorosos con una negra, con Francisca García, apodada la Negra Pacha. Y por eso la línea, entre comillas, y hay que utilizar un término para la época bastarda, y no muy aceptada, entre el cura Juan Ambrosio y la Negra Francisca o Pacha, los llaman los pachereques. La otra línea de los hijos de Alonso Restrepo, que se casaron por los ritos de la Iglesia Católica, los llamaron los platanares, de planta, los de casa, los propios. Y en esas discusiones de familia, porque son dos líneas que se abrieron, los unos no permitían estar en la misma fila en los actos cívicos o religiosos con los otros, aparece Eugenio Restrepo Zamora. Y Eugenio Restrepo Zamora será el personaje, es mi quinto abuelo, será el personaje que inicie en Bogotá, ante la Real Audiencia, un juicio de pureza de sangre. Y ese juicio de pureza de sangre pretende que se le devuelva el derecho a ser blanco, a usar capa y espada, a ser reconocido con el apelativo de don, a que sus hijos y descendencia vayan a los mismos colegios de los platanares y a ocupar los mismos cargos dentro de los actos públicos y privados en la misma fila o hilera, pero además a que sus hijos y de su descendencia puedan ocupar cargos de república, como se llaman los cargos públicos hoy. Eugenio Restrepo Zamora logra que la Real Audiencia le devuelva todos sus derechos y de ahí que los pachereques y los platanares vuelven a reencontrarse, como en el caso de mi bisabuelo Teodomiro Pachereque con mi bisabuela Gertrudis de Rancias tipo platanar. Qué maravilla, qué maravilla. Y entiendo que hubo alguien allí en tu relato, no recuerdo bien quién fue, si fue tu abuela o quién, que dijo contundentemente, estos platanares terminaron casándose con los pachereques, ¿es verdad? Pues claro, si es que eso, primero, ese es un tema endogámico. O sea, en mi caso, por ejemplo, mi abuela y dos hermanos de mi abuela se casaron con tres Trujillo Alarcón. O sea, son familias totalmente endogámicas. Y cuando usted mira esos primeros fundadores de Ciudad Bolívar, son casados, tíos y sobrinas, primos con primas, en fin, es una familia muy, muy endogámica. Pero es mi abuela quien dice, finalmente, después de que nos discriminaron durante 100 años, los platanares terminan buscando los pachereques. Y esa es la relación para que dos fundadores de Bolívar, don Teodomiro, que ya lo he mencionado, de estirpe pachereque, es decir, la parte que tiene sangre manchada, como se decía en ese entonces, y la línea de don Restrepo, que es pachereque, otro de los fundadores de Bolívar, el papá de Gertrudis, la esposa de Teodomiro. Esas familias se mezclaron y eso es lo que usted encuentra en Bolívar, Antioquia hoy, familias ya sin esos distingos de sangre o de matices o de tonalidades de piel. O de Ave María, tocaste nervio allí, o de tonalidades de piel. Al final, qué pena, voy a decir esto,
con todo el cariño y el respeto, terminamos siendo todos los mismos. Somos todos los mismos. Y si usted le mete este Restrepo Trujillo, entenderá cómo a la vez matrimonios de Trujillos con Restrepos tuvieron hasta 3 y 4 dispensas eclesiásticas para que se pudieran casar. Es decir, porque el Trujillo, que estaba mezclado con el Restrepo, que es la línea que va a dar con Ñito Restrepo Trujillo, todos esos van a generar unos nexos endogámicos también que requieren dispensas eclesiásticas. A ver, José Daniel, voy a leer un pequeño párrafo de tu fabuloso artículo que dice así, y abro comillas. Encontró un fajo de papeles amarrados con una cuerda de fique. El rótulo decía Trujillos. Se interesó. Al fin y al cabo, el abuelo de su esposo era uno de esos de los fundadores de Quebradona. Entonces, cuéntanos, por favor, cuál es el origen del apellido Trujillo. Bueno, eh, uno de los fundadores de Quebradona se llama Pedro José Trujillo Restrepo, es mi tatarabuelo, le decían Perucho Trujillo, y es la persona que lo cuenta Jairo Restrepo Ramírez, genealogista, es la persona que lleva la caña de azúcar a Bolívar, Antioquia, y monta el primer trapiche panelero. Es decir, Pedro José Trujillo, Perucho Trujillo es muy importante, y ahí lo dicen, es primo, hermano, del fundador de Concordia, o el fundador de Concordia, es primo hermana de personas tan importantes como Victoriano, que es uno de los fundadores de Cerámica de Caldas, que va a convertir después en la poderosa empresa que se llama Corona. Es tío de la mamá de Ñito Restrepo, es decir, es tío de María Teresa Trujillo Escobar, madre de Ñito Restrepo. Ese personaje termina en Bolívar, repito, mi tatarabuelo, y es primo hermano de uno de los personajes más importantes en la historia de Colombia, en sus orígenes, quien escribió la primera historia de la Revolución de Colombia, que es José Restrepo Vélez, Manuel José Restrepo Vélez. Manuel José Restrepo Vélez es par, amigo, confidente, confesor, asesor de Simón Bolívar, de Santander, de Nariño. Es decir, ahí hay una persona que está ligada muy de cerca, ese Manuel José Restrepo, es hijo de José Miguel Restrepo Puerta, que es el tío de quien te estoy mencionando, de mi tatarabuelo, que repito, es Pedro José Trujillo Restrepo, conocido como Perucho. Excelente. Acabas de mencionar a Ñito Restrepo. No sé si quieres contarnos algo sobre este magnífico personaje de la historia de la antioqueñidad. Bueno, Ñito, como te digo, es hijo de Indalecio Restrepo y de María Teresa Trujillo Escobar. Él es Antonio José Trujillo Restrepo, nacido en Concordia. Y aquí hay que hacer como un paréntesis. El municipio de gran extensión se llama Titiribí. Concordia es parte del antiguo municipio de Titiribí. Y después, cuando nace Concordia en terrenos de lo que se llamaba Comia, allí nace Antonio, nace Nito Restrepo, sí, y de Concordia después se van a desgajar unos 6, 7 municipios. Ahí tienes tú Salgar, Bolívar, Andes, Hispania, es decir, eran territorios inmensos. De Ñito, pues lo que sabemos, senador de la República, le correspondió representar al Partido Liberal cuando se pretendió en la década del 20 al 30 del siglo pasado reimplantar la pena de muerte que había sido impuesta en la Constitución del 86, abolida en la reforma constitucional de 1910, y cuando se pretendió nuevamente reimplantar, el Partido Liberal designa a Añito como vocero para atacar esa norma que iba a permitir que nuevamente hubiese pena de muerte en Colombia. El Partido Conservador nombró al poeta Guillermo Valencia. El resultado fue que la propuesta o la reforma constitucional no prosperó. Ñito va a ser embajador. Tú sabes que muere en España en 1933 y que mucho tiempo después sus restos mortales fueron traídos nuevamente a Colombia.
todo un personaje vinculado por vínculos de sangre, Trujillos y Restrepos, con personajes como Abel Farina, que es el poeta maldito de Antioquia, vinculado por vínculos de sangre con el Indio Uribe. Todo eso es un nexos endogámicos, primos, primos segundos, tíos, sobrinos. Toda esa parentela está allí vinculada, reitero, con mi tatarabuelo Pedro José Trujillo Restrepo. Qué pena, José Daniel. Acabas de decir algo que me impactó mucho. El poeta maldito de Antioquia. Cuéntanos de eso. No, Abel Farina, eh, Abel Farina es hijo de un primo hermano de mi tatarabuelo Pedro José. Y el poeta maldito de Antioquia, cuando tú lees lo que silba es al romanticismo. Abel Farina, que es un seudónimo, lo es al simbolismo. Farina es un gran detractor desde el gobierno de la época. He mencionado al Indio Uribe, que molesta e incomoda al gobierno de Núñez, junto con Vargas Vila, y Abel Farina, que nace en Aguadas, Antioquia. No estoy cometiendo ningún error. Estaba hablando de Aguadas para la época en que este municipio que pertenecía al Estado Soberano de Antioquia o al Departamento de Antioquia. Entonces, Abel Farina es un gran crítico, es un hombre multifacético que muere además bastante joven, pero hace parte de toda esa gran familia que son Restrepos Puerta. Uno de sus tíos abuelos es José Miguel Restrepo Puerta, segundo presidente del Estado Soberano de Antioquia. Recuerda que Antioquia fue Estado soberano y fue la capital hasta 1828, liderazgo que después asumiría Medellín. Entonces, estos son unos nexos que están muy vinculados con personas que para la época pre-independencia, durante la independencia y post-independencia ya estaban vinculados. Como te digo, repito, gobernante del Estado soberano de Antioquia, inclusive como escribanos. Yo me río mucho cuando yo digo que iba a imaginar yo que un antepasado mío, un poco colateral, yo iba a heredar el derecho a ser escribano, como se decía en la época, es decir, ser notario como en mi caso. Total, total. Acabas de mencionar un personaje muy famoso también en nuestros lares y es el Indio Uribe, José Daniel. ¿Nos puedes contar algo del Indio Uribe? Andino, andino, eh, vinculado con mi bisabuelo Teodomiro Restrepo, te repito, uno de los fundadores de Ciudad Bolívar. El indio, un hombre mordaz, crítico, eh, intelectualmente muy valioso, pero y de una gran intrepidez académica para estar cuestionando todos los actos del gobierno y del partido gobernante para la época, en esos cambios de la Constitución del 63, es decir, en ese periodo en que estamos cambiando, volviendo a regresar a ser un Estado unitario y abandonando la idea de la federación que imperó en Colombia desde 1863 hasta 1885, 1886. Es increíble cómo tienes todas esas fechas y esos datos en la cabeza. Tu chip es gigante, pero veo que lo haces con una naturalidad y espontaneidad extraordinaria. Mira, vamos a contarles de pronto un poquito a nuestros, a nuestro auditorio. Ya lo he hecho, ya lo he compartido con otros compañeros tuyos a los que ya he tenido la fortuna de entrevistar. Les he comentado de que yo no nací en Ciudad Bolívar, pero mi papá y toda la familia de mi padre, los Vélez Puerta, sí nacieron en Bolívar. Y desde muy pequeñitos nos inculcaron ese amor por esa patria chica. De hecho, tengo en este momento un tío que se llama Jesús Vélez Puerta, que vive en Nueva York hace 72 años y que cuenta con 94 años y que su último sueño en la vida es volver a Ciudad Bolívar. ¿Podrías tratar de escudriñar en esos dos apellidos Vélez Puerta a ver qué sale de esa computadora? A ver, ten en cuenta que también dentro de esos 4 o 5 personajes fundadores de Ciudad Bolívar, o del Bolívar, o de Quebradona, como se llamó inicialmente el poblado, había Vélez. O sea, no solamente había
Pedro José Trujillo Restrepo, Teodomiro Restrepo Botero, sino que también había Vélez en ese primer grupo de aventureros que salieron de Titiribi a buscar huacas, a buscar minas y a buscar adjudicación de tierras, porque hay un detalle muy importante. Hay que tener en cuenta que en las familias para la época, las familias pudientes, había mayorazgo. Y entonces, ¿quién se quedaba con la herencia? El hijo varón le correspondía toda la herencia. Y los demás hombres a rebuscar monte. No había empresas. El Zancudo, que era la mina más importante, era para 1880 la empresa rentística más importante del departamento de Antioquia. Daba 300 empleos. Y pare de la mina del Zancudo y no había ninguna otra empresa importante en Antioquia. Y en Colombia muy pocas. Entonces, estos que no eran los que ejercían el mayorazgo, tenían que salir a buscar minas, a colonizar, a buscar tesoros, huacas, y de ahí que fueron afincándose como estos parientes y mis ancestros pues, mayores que se fueron quedando en Quebradona hasta que trasladaron al poblado, hasta donde hoy está ubicado el municipio de Bolívar o Ciudad Bolívar, como se dice actualmente. Es importante decirte en relación con tu pregunta que el Vélez, repito, está muy vinculado. Yo mismo tengo parientes Puerta, primos hermanos Trujillo Puerta, de manera que estoy seguro, cuando yo miro esa genealogía Puerta, están cruzados con Trujillos y Restrepos, de 150 años atrás. Es decir, es la misma familia que el mismo árbol frondoso que terminan algunas ramas entrecruzándose, se abren, se vuelven a cruzar, se abren y se vuelven a cruzar. Esa es la historia de Ciudad Bolívar. Wow. Solo como un datico ahí y espero poderte compartir el documento. En su juventud, mi abuelo, que en vida llamó Antonio Vélez Uribe, casado con Isabel Puerta, fue alcalde de Bolívar en algún momento de la historia de Ciudad Bolívar, ¿cierto? Ya habrá oportunidad de hablar más a fondo sobre este tema. Bueno, José Daniel. Ya faltan solamente dos inquietudes y la primera es la siguiente. ¿Por qué una persona de Ciudad Bolívar e incluso de otro municipio o de otra ciudad de Colombia y por qué no, allende nuestras fronteras, debería leer este maravilloso libro? Bueno, yo creo que la historia de Bolívar entró que la historia de parte del proceso colonizador, que la gente habla de la colonización antioqueña y piensan que solamente hubo una colonización, hubo varios flujos migratorios y uno de ellos es el que viene de Arma a subir a Guadas, a bajar a Pácoras, a la mina y termina en Pereira y se desparrama y va al norte del Tolima. Pero hay un flujo migratorio colonizador muy importante que es el que arranca desde Copacabana, desde Envigado, desde Itagüí, desde Medellín como tal, y es el que va a ir al suroeste antioqueño. Ese es el flujo del que estamos hablando. Teodomiro Restrepo nació en Envigado, algunos llegaron de esos lares cercanos al río Medellín, de tal manera que es la historia de cómo esas montañas ariscas, agrestes, fueron domadas con un símbolo que hoy parece odioso, que es el hacha, pero que es el homenaje, como lo digo, en Linajes y Olvidos, que es el libro Homenaje a mi abuela, es homenaje a las mulas, a los bueyes, a esos capataces, a esos sangreros, como se le decía, a los diferentes oficios que se ejercían desde detrás de una recua de mulas. Es decir, allá hay verdaderas empresas. A la gente se le olvida que pasar el Bredunco, que es el verdadero nombre o el antiguo nombre del río Cauca, había barca de pobres. La gente no se le ocurre pensar cómo pasaba uno de Titirí al otro lado, a Anzá o a Ciudad Bolívar. No, había barcas de pobres, que eran como unos ferries, unos planchones amarrados lado y lado para que la gente pudiera pasar de un lado a otro. Los caballos se pasaban tobados. Tobados es nadando casi agarrados, como al lado de la balsa esta, amarrados. O sea, es toda una epopeya de colonización, de frustración, de buscar tierras, de encontrar buena carne porque había abundante cacería, de encontrar minas,
de buscar ese sueño que era el canal del Atrato. Es que ese tapón que de Ciudad Bolívar va al Chocó, cuando uno sube y va a encontrar la Mansa, ese tapón es un tapón natural que hace que allí esos vientos que si tú has disfrutado de una tarde de cualquier época del año de Bolívar, indican que hay una biodiversidad geográfica demasiado interesante. No en vano la caficultura también se apoderó de esas tierras maravillosas. Acabo de darme cuenta que Bolívar ocupó el 7º lugar de producción cafetera en Colombia, que Andes ocupó el 6º lugar. Y todo esto es una misma historia, es un mismo proceso de colonización antioqueña. Mire usted, el fundador de Andes, en su segundo matrimonio, termina casado con una nieta de Sacramento, Restrepo Montoya. Y esa nieta de Sacramento Restrepo Montoya es hijo de Eugenio Restrepo Zamora, el hombre que inicia el proceso de pureza de sangre. Pero esa nieta de Sacramento Restrepo Montoya va a ser la madre nada menos de don Carlos Restrepo, es decir, y de toda esa prestancia de hombres que de ahí en adelante hicieron que el comercio antioqueño fuera importante y gigantesco para la vida nacional. Sí, son familias que toda esta historia está mezclada con mulas, con café, con desarrollo, con progreso. En fin, usted se imagina a León de Grave en Bolombolo mientras se hacía la construcción del ferrocarril escribiendo. Todo eso está ligado. Es que no se puede mirar la parte solamente de Bolívar, no. Son los pueblos que van naciendo en la montaña. Es la gente que, yo voy a utilizar un término que señaló Bernardo Arias Trujillo en su libro Risaralda, hablando del Valle Risaralda, haciendo mención a un personaje, desvirgó la pubertad de la montaña. Pues también allá hubo titanes que desvirgaban la pubertad de la montaña para que esos pueblos nacieran, florecieran. Sembrar café en semejantes faldas es toda una epopeya fantástica que los extranjeros cuando vienen dicen, wow, ¿qué es esto? La riqueza, la economía en peñascos, en faldas. No, es interesantísima nuestra historia. Qué maravilla, qué maravilla. Ya la última inquietud, ¿por qué, José Daniel, una persona de afuera, ya sea de Colombia o de otro país, debería visitar Ciudad Bolívar? ¿Cuál es el principal atractivo de Ciudad Bolívar? Miles de atractivos. Es un pueblo hermoso. Lástima que las nuevas construcciones y su POT haya determinado la posibilidad de esas construcciones gigantescas que le quitan ese tinte de pueblo paisa. Pero bueno, pero la alegría de los habitantes, el progreso, el desarrollo, tener hechos tan importantes como que allí nació Amina Asís, la primera regionadora de Colombia, que las hermanitas Calles nacieron allí, que don Danilo, el caballo más importante que ha dado este país en toda su historia, haya nacido allí, que haya tenido personajes tan prestantes como Diego Calles Restrepo, ministro de Hacienda, gerente de empresas públicas de Medellín. Es decir, Bolívar es un país, un pueblo que tiene atractivos por toda parte. El hecho de que la gente disfrute de esas cabalgatas que a mí me siguen extrañando y asombrando por la cantidad de caballos que a todas horas yo veo que la gente tiene relevos. Es decir, los palafreneros tienen oficio toda la noche en las cabalgatas porque entregan un caballo y reciben otro y entregan otro. Ese es un pueblo maravilloso donde se combina la alegría, la música de los campesinos, esa conformación morfológica del terreno de esas montañas, acompañar por esos pequeños vallezuelos que encuentra uno sobre el río Bolívar, sobre el río San Juan, el San Juan antioqueño, pues, cuando desemboca Cauca ahí en Peñaliza. Esa tierra es maravillosa, eso hay que conocerlo. Uno no, si lo describe, no, se queda corto en mostrar esas montañas, esa caficultura, ese empuje y esa alegría. Y esa música de carrilera que encanta tanto a los nostálgicos y a uno de los enamorados. Qué maravilla. José Daniel, Carlos Henao de la Sociedad de Mejoras Públicas me advirtió que tú eres un muy buen conversador, pero se quedó cortico, ¿ah? Se quedó cortico. Ya para terminar, no puedo desperdiciar esta magnífica oportunidad para que brevemente nos cuentes simplemente el título de los libros que tú has escrito y en la descripción yo le voy a contar a todos nuestros suscriptores, a la audiencia,
¿cómo pueden adquirir estos libros que tú escribiste, José Daniel? Bueno, yo te cuento que, en primer lugar, que yo he sido afortunado. La vida me ha dado la oportunidad de escribir y compartir gratuitamente los libros con mis amigos, de tal manera que no cuento con ejemplares ni siquiera para seguir obsequiando. Habrá que pensar. Hay un libro, mi primer libro es anecdotario personal, tiene un título muy sugestivo. Mi mujer dijo: ¿cómo vas a colocarle ese título a ese libro? Se llama La manteca tiene pelos. Y entonces, un resumen, en cada familia, en cada grupo social, donde haya tres personas, hay uno más salamero que otros, que es el que siempre que encuentra el cabello en la sopa, encuentra el mosquito en la sopa. Y en mi casa pasaba eso, una hermana súper escrupulosa, y cada que iba a alguna cosa, le aparecía una impureza en la sopa, en los frijoles, en el arroz, e iba a la cocina a buscarle pelea a mi mamá. Mi mamá, de un muy buen genio, dicharachera, alegre, no se incomodaba, sino que le decía: mija, yo, la manteca, tengo pelos. Es decir, a mí también se me cae el cabello cuando estoy cocinando. Y con eso se zafaba mi hermana. Y ese primer libro es muy anecdótico, jocoso. Tiene también dramático, hay historias allí, dramáticas de historias, pero es reales todas. Hay un libro que se llama Cuando el sexo era pecado. Hay algo, un grado de erotismo picaresco allí, sin pretender pues ser un bocacio, pero bueno, tiene alguna picardía. Eh, Tengo un libro que se llama Momentos difíciles, testimonios del conflicto. Son entrevistas que hice. La primera empezó en París, al pie de la Torre Eiffel, cuando me encontré con una persona que yo conocía y no veía hace muchos años, y empieza a contarme su historia en San José del Guaviare, cuando le pegaron 8 tiros y lo más dramático es cuando me cuenta quién se los pegó y qué hacía ella por allá. Y entonces allí hago busco otros personajes, y eso lo plasmo en una pequeña obra. Tengo un libro que se llama eh, Una historia sobre un grupo político muy importante en Risaralda. Es una historia, una referencia biográfica. Desde el punto de vista de la vida, me dio la oportunidad de ser secretario de gobierno de Pereira, gerente de la Lotería de Risaralda, concejal de Pereira, representante de la Cámara. Entonces yo cuento una historia de un movimiento totalmente sui generis en la historia no solamente de la comarca, sino nacional, por unas características muy particulares. Eso se llama Unificación Conservadora, un movimiento exitoso. Tengo un libro que refleja un personaje malo, corrompido, pero también con debilidades. Se llama Pulcro Instantáneo, ruin de principio a fin. Son vivencias reales colocadas en un solo personaje. La vida me ha dado la oportunidad de escuchar mucho, como notario, como profesor universitario, y entonces esas vivencias de cosas que han ocurrido, las plasmé en un personaje que me creé ese nombre, Pulcro Instantáneo. Hace unos días publiqué una pequeña novela que había escrito. Todavía tengo por ahí algunas pues, sin publicar, también de relatos de lo que acontece en un pueblo, de lo que vive en un pueblo, el alcalde, los concejales, cómo se roban la plata, los amores escondidos, todas esas cosas truculentas que pasan en cualquier pueblo eh, de Colombia. Tengo Linajes y Olvidos, que te acabo de mencionar, que es la historia de Florentina Restrepo Restrepo, mi abuela, institutriz de primeras letras. Oye el nombre, como se decía, no maestra de primaria, institutriz de primeras letras, sí. Y tengo guardado novelas, no sé cuándo las vaya a publicar, y muchas cosas allí que para armar en cualquier momento. Eh, Tengo una biografía que se llama Historia de un nombre. Sí. Sopinga, Nigricia, la bodega La Virginia. Es decir, el origen del nombre de la Virginia como punto de partida de una nación indígena llamada los Sopingas, y como punto de encuentro de comunidades afro, unas llegadas de las minas de Antioquia, un negro sociable, conversador, amable, y unos negros llegados del Cauca huyendo a las guerras civiles, unos negros apartados, lejanos, displicentes, poco sociables. ¿Cómo nace ese puerto maravilloso que se llama La Virginia y que todos conocemos, que queda en Risaralda?
Qué maravilla. José Daniel, de todo corazón, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Por favor, despídete de nuestra audiencia. Muchas gracias a ti por invitarme y a la audiencia que por tenerme paciencia en estos relatos que son un poco farragosos, porque mencionar nombres y parentescos y tratar de hilar un tema que lo lleva a uno a otros planos no es fácil, pero bueno, lo hemos hecho con mucho gusto porque me complace mucho participar de estos temas, sobre todo con la gente que es ávida de conocer de dónde somos, de dónde procedemos, quiénes somos. Perfecto. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga A siempre. ti, muy amable. Que tengas buena tarde. Chao.